Es Edward Avellaneda. Les voy a explicar cómo desarrollé uno de los ejercicios de la tarea 2 del curso de cálculo multivariado. Entonces, para este ejercicio nos piden hallar la derivada direccional de una función. Esta función, f de x y z, es igual a x al cuadrado menos y cuadrado, todo esto sobre z al cuadrado. También nos dan un punto en x, y, z, que es el 2 para x, 4 para y 1 para z. También nos dan un vector direccional, que es 2i menos j más 3k. Entonces, para hallar la derivada direccional, acá tenemos que nuestra derivada direccional es igual al vector gradiente por el vector unitario del vector dirección que nos diera. Entonces, para llegar allá, nos toca primero iniciar por determinar las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Entonces, iniciamos por hallar la derivada parcial de la función x al cuadrado menos y cuadrado sobre z, hallarla con respecto a x. Entonces, lo que hacemos es, como z al cuadrado es una constante, la sacamos de la operación de la ecuación que vamos a hacer. Entonces nos queda que la derivada parcial de x al cuadrado menos y cuadrado, pues en este caso y es una constante, entonces queda 0. Entonces la derivada de x al cuadrado nos va a dar 2x. Y nuevamente integramos, o sea, nuevamente incorporamos la constante z al cuadrado. Entonces finalmente la derivada parcial con respecto a x es 2x sobre z al cuadrado. Para y hacemos lo mismo, sacamos z al cuadrado, la constante, acá lo tenemos, 1 sobre z al cuadrado. Derivamos con respecto a y la derivada parcial de menos y al cuadrado, que z es una constante, nos va a dar menos 2y, incorporamos la constante y nos va a dar menos 2y sobre z al cuadrado. Esa sería la derivada parcial con respecto a y. Con respecto a z, entonces con respecto a z, sacamos de la ecuación a x al cuadrado menos y cuadrado, la sacamos de la ecuación y ahora sí sacamos la derivada parcial de 1 sobre z al cuadrado. Acá lo interpreté como z a la menos 2. Entonces lo mismo, como está el 2, pasa a multiplicar, entonces queda menos 2 sobre menos 2 menos 1, ¿no? Que se resta, entonces, como está negativo, entonces la derivada parcial con respecto a z nos va a dar a menos 2 por x al cuadrado menos y cuadrado, incorporamos la constante sobre z al cubo. ¿Listo? Entonces acá en esta parte lo que hice fue incorporar nuevamente la constante. Ahora, vamos a hallar nuestro vector gradiente. Entonces el vector gradiente de la función x, y, z es igual a cada una de las derivadas parciales que se obtuvieron de la función inicial. Entonces simplemente lo que hacemos es colocar los resultados y les agregamos pues el i, el j y el k. Entonces 2 sobre z al cuadrado y menos 2y sobre z al cuadrado j menos 2 por x al cuadrado menos y sobre z al cubo de k. Ahora, el punto que nos dieron inicialmente, recordemos acá el punto 241, lo que hacemos es reemplazarlo en esta ecuación del vector gradiente. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores. Acá tenemos x, y z. Entonces empezamos acá, reemplazamos los valores de x, reemplazamos los valores de z. Acá lo mismo de y y de z.
acá de x y de z. Entonces, al operarlo vamos a tener que nuestro vector gradiente con respecto al punto 2, 4, 1 es igual a 4i menos 8j más 24k. Ahora hallamos la magnitud del vector dirección que nos dieron. Entonces recordemos que la magnitud de un vector es igual a sus componentes al cuadrado, a la raíz de sus componentes al cuadrado. Entonces tenemos que 2 al cuadrado, más, bueno, menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, eso nos va a dar que la longitud del vector dirección va a ser raíz de 14. Recordemos nuestro vector unitario, que es igual al vector sobre el vector longitud, sobre la longitud del vector. Entonces simplemente reemplazamos, entonces nos queda este vector dirección. Lo que hacemos es colocar la longitud que nos dio. Entonces nos queda 2 sobre raíz de 14 por i menos 1 sobre raíz de 14j más 3 sobre raíz de 14k. Listo, entonces tenemos que para hallar nuestra derivada direccional, tenemos que multiplicar el vector gradiente por el vector unitario que acabamos de hallar. Entonces tomamos el vector gradiente que hallamos, recordemos acá está, 4i menos 8j más 24k, lo multiplicamos por el vector unitario que acabamos de hallar. Hacemos la multiplicación y nos va a dar que la derivada direccional con respecto a este punto nos va a dar 88 sobre raíz de 14. Entonces recordemos que para hallar nuestra derivada direccional es multiplicar el vector gradiente por el vector unitario del vector direccional. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado la explicación que hice sobre el problema. Hasta luego.